¿Cómo están? Hoy vamos a iniciar la unidad de microbiología industrial con esta clase pregrabada sobre la clasificación de las fermentaciones a nivel industrial en el marco del curso de biotecnología para ingeniería de alimentos de la Universidad de Caldas. Vamos a hablar de la microbiología industrial, entendida esta como la aplicación de los microorganismos en la producción de bienes y servicios en forma global. Cuando hablamos de microorganismos, básicamente hablamos de hongos, levaduras y bacterias. La idea es que estos bioagentes o estos microorganismos crezcan en un medio de cultivo que garantice el suministro de sus necesidades nutricionales, es decir, su fuente de carbono, de energía, que generalmente son azúcares, la fuente de nitrógeno, de fósforo y también de metales, que básicamente sirven como cofactores, entre otros componentes del medio. El objetivo es manipular las condiciones en las cuales los microorganismos crecen en estos medios de cultivo para dirigir el proceso de formación de biomasa celular hacia la obtención de productos de valor agregado o inclusive de la misma biomasa de las células, que también puede ser otro tipo de producto biotecnológico. Para ello se pueden modificar las condiciones de temperatura, pH, aireación, agitación, entre otros factores que vamos a ir viendo posteriormente. En general, los productos de la industria microbiológica son bastante diversos. Van desde el etanol, el alcohol etílico, que es el que nosotros tomamos en las bebidas alcohólicas, el mismo que también se utiliza como solventes industriales, y también el mismo que se utiliza para oxigenar la gasolina de los automóviles y que se denomina alcohol carburante. Es la misma molécula, el etanol, es decir, el alcohol etílico. La levadura, que es biomasa, por ejemplo, para la industria de panificación, algunos ácidos orgánicos, entre ellos el ácido cítrico, que es un acidulante y conservante muy empleado en la industria de alimentos, la lisina y otros aminoácidos, que son aminoácidos esenciales y que se requieren, por ejemplo, para fortificar los alimentos, y también otros productos de otras industrias, como los bioinsecticidas, que sirven para controlar insectos, como la bacteria Bacillus thuringiensis o el hongo Beauveria bassiana, y que influyen por lo tanto directamente sobre la productividad de los cultivos que están destinados a producir básicamente alimentos. La goma xanthana y otros polisacáridos que se utilizan por sus propiedades funcionales, como por ejemplo propiedades estabilizantes, espesantes, gelificantes, etc. Diferentes enzimas de uso en la industria de alimentos y vitaminas como la riboflavina, la vitamina B12 y también en otros sectores industriales la producción de solventes como la acetona, el butanol o antibióticos como la penicilina en la industria farmacéutica. En el contexto general de la biotecnología vamos a llamar bioreactor a un sistema físico donde se efectúa un proceso biológico bajo condiciones ambientales controladas. Es lo que llamamos también un reactor biológico o bioreactor. Estos bioreactores sirven para cultivos celulares, es decir, aquellos sistemas controlados donde se cultivan células, ya sea de microorganismos, de hongos macromicetos, de células vegetales o de células animales, entre otros bioagentes. Y un tipo particular de estos bioreactores son los llamados fermentadores, en donde se utilizan microorganismos para llevar a cabo procesos de fermentación. Y como lo vimos en la unidad de tecnología enzimática, también estos sistemas se pueden utilizar para llevar a cabo transformaciones enzimáticas, es decir, los llamados bioreactores enzimáticos. Entonces quiero hacer énfasis en el concepto de fermentación en términos biotecnológicos, que se refiere a la conversión de una materia prima de un sustrato en un producto de mayor valor agregado bajo la acción de microorganismos. Estos microorganismos generalmente en el contexto biotecnológico se refieren a bacterias, hongos, y entre los hongos se destacan los microhongos o micromicetos y las levaduras, que también son microscópicas pero que tienen una forma diferente a los mohos, que son los micromicetos. Entonces, cuando estos microorganismos convierten un sustrato o unos sustratos que están contenidos en el medio de cultivo en productos de valor agregado, hablamos de un proceso de fermentación. Hay que diferenciar la palabra fermentación en el contexto biotecnológico de la palabra fermentación en el contexto bioquímico, que ahí tiene un contexto mucho más estricto, referido de manera técnica a aquel proceso en el cual los microorganismos
en ausencia de aceptores de electrones, convierte un sustrato orgánico en un compuesto con un grado intermedio de oxidación en ausencia de oxígeno. Pero de eso hablaremos más adelante. Por el momento, entonces, tengamos en cuenta que la palabra fermentación puede ser interpretada diferente para un ingeniero bioquímico, un biotecnólogo, un ingeniero de alimentos y para un bioquímico. Para el bioquímico tiene una connotación mucho más estricta. Y vamos a llamar cultivos celulares a la conversión de un sustrato en un producto de mayor valor agregado bajo la acción de otros bioagentes como microalgas, macromicetos, hongos macromicetos o macrohongos, células animales o células vegetales. Pero el concepto es el mismo en ambos casos, fermentaciones y en cultivos celulares. En este sentido, pues también podemos decir que una transformación de un medio de cultivo con sustratos en productos de valor agregado bajo la acción de bacterias, pues no podemos decir que no sea un cultivo celular, sino que tradicionalmente se ha dejado para las bacterias el concepto, y así como para los microhongos y las levaduras, el concepto de fermentación en términos biotecnológicos. Pero eso son convenciones y clasificaciones. Por ello es muy importante que tengamos claridad sobre la clasificación de las fermentaciones y los cultivos celulares. Insisto, el concepto es el mismo tanto para las fermentaciones como para los cultivos celulares. Para clasificar las fermentaciones y cultivos celulares se han utilizado varios criterios de clasificación. En primer lugar, por régimen temporal, pero también por fase, donde los microorganismos van creciendo o las células van creciendo, por movilidad de esas mismas células, por suministro o no de oxígeno y también por tipo de metabolismo. Entonces vamos a iniciar por la clasificación por régimen temporal, lo cual tiene que ver con el modo de operación de los bioreactores donde se llevan a cabo las fermentaciones y los cultivos celulares. En ese sentido tenemos cultivos celulares o fermentaciones continuas, discontinuas o por lotes alimentados o por lotes repetidos. Entonces vamos a iniciar con el concepto de fermentación o cultivo celular por lotes. O en inglés, batch fermentation. O también lo escuchamos en español como fermentación por cochadas, por baches, que es una versión españolizada, o por corridas. Entonces, ¿cómo se organiza un proceso de fermentación por lotes? Vamos a representarlo por un bioreactor, digamos que tiene agitación, y que está vacío. Entonces se inicia la primera operación sobre este fermentador con el lavado y desinfección de las superficies internas y externas del bioreactor con detergentes industriales, por ejemplo con amonios cuaternarios. Después del lavado y la desinfección, pues se lleva a cabo el llenado del bioreactor con el medio de cultivo. Por ejemplo, en este caso un medio de cultivo líquido. Luego ese medio de cultivo hay que esterilizarlo, para lo cual el bioreactor puede estar, si es un reactor pequeño, puede estar provisto de una chaqueta donde se hace pasar vapor para alcanzar temperaturas de 120 grados Celsius durante una hora, que es el régimen común de esterilización. Pero si los bioreactores son más grandes, pues ya no es suficiente con una chaqueta externa, sino que se debe utilizar, por ejemplo, un serpentín, que es un tubo que rodea de manera circular la pared interna del bioreactor para que por dentro de ese tubo se haga pasar vapor y se obtenga mayor área de transferencia de calor. O en caso de fermentadores muy grandes, pues se utiliza la inyección de vapor vivo de caldera directamente al medio de cultivo para alcanzar este régimen de esterilización. Luego de la esterilización, pues se deja que el medio de cultivo se enfríe, llega a una temperatura apta para el desarrollo de las bacterias o de los hongos o de las levaduras, por ejemplo 30 o 36 grados Celsius, para proceder a inocular ese medio de cultivo con los microorganismos, es decir, la etapa de inoculación, que se debe llevar a cabo en condiciones asépticas. Por ejemplo, a través de un puerto, es decir, un orificio dentro del bioreactor que tiene un sello plástico y que ese sello plástico se puede romper con una aguja grande y esa aguja está conectada a una manguera que a su vez está conectada a una bomba peristáltica que va tomando
el inóculo, o sea, una suspensión de bacterias o de levaduras o de mohos, y lo va bombeando directamente al medio de cultivo sin necesidad de abrir la tapa del bioreactor para agregar el inóculo o el material de siembra. Después de la inoculación se lleva a cabo la fermentación propiamente dicha o el cultivo celular, que tomará un tiempo dado, que lo vamos a llamar T(F), tiempo de fermentación. Y una vez se ha llevado a cabo el consumo de los nutrientes, se ha formado la biomasa y se ha formado el producto de interés que se quiere obtener por medio de la fermentación del cultivo celular, pues se hace el descargue del fermentador, se va hacia el contenido del fermentador, el fermentador vuelve a quedar vacío para iniciar otro ciclo productivo, es decir, iniciar otro lote de fermentación. A todas estas operaciones de lavado y desinfección, llenado, esterilización, inoculación y descargue, que en última son operaciones de preparación del fermentador para el proceso de cultivo y también para el siguiente lote en el caso de descargue, las vamos a llamar tiempo de operaciones suplementarias. Repito, lavado y desinfección, llenado, esterilización, inoculación y descargue. Y al tiempo del proceso en sí, el cultivo celular o la fermentación, como ya lo dije, lo vamos a llamar tiempo de fermentación. Y todo esto compone el llamado tiempo de un lote, tiempo de un ciclo productivo. De hecho, la fermentación por lotes o el cultivo celular por lotes también lo llaman fermentación periódica, porque se lleva a cabo la repetición de todas estas etapas de manera periódica durante todo un tiempo de operación de la planta. Si miramos el proceso en el tiempo, aquí tenemos tiempo, por ejemplo, en horas, y aquí tenemos la concentración de biomasa celular. Entonces X es la concentración de biomasa celular, por ejemplo, en gramos sobre litro, y la concentración de sustrato S, también en gramos por litro. En realidad el medio de cultivo tiene muchos sustratos, tiene muchos componentes de los cuales se nutren las células, pero generalmente se evalúa para estudios cinéticos 1 o máximo 2 o 3 sustratos. En particular se evalúa la fuente de energía o la fuente de carbono, generalmente son azúcares. Entonces, cuando hablamos de sustrato nos referimos en particular a esa fuente de carbono, a esa fuente de energía, a menos que se diga lo contrario. En este caso, el sustrato inicia con una concentración S0, que sería la fuente de energía, y se va consumiendo durante el transcurso del proceso de fermentación. Entonces, por ejemplo, se carga un medio de cultivo que tiene una concentración relativamente alta del 15%, es decir, 150 gramos por litro de sacarosa. Y los microorganismos van creciendo desde una concentración inicial X0, que es la que se establece cuando se agrega el inóculo al medio de cultivo, y va subiendo esa concentración durante el transcurso de la fermentación, hasta que llegamos al final de esa fermentación, que es lo que llamamos tiempo de fermentación. Entonces acá se van multiplicando y se van desarrollando los microorganismos. Entonces esta es la forma como se ve el proceso en el tiempo para un solo lote de fermentación. Si ya va a empezar otro lote de fermentación, entonces habría un tiempo de operaciones suplementarias para descargar el fermentador, lavarlo, desinfectarlo y llevar a cabo todas las siguientes operaciones hasta la fermentación con un nuevo medio de cultivo, en donde de nuevo se garantiza una concentración de sustrato inicial que va a irse consumiendo y se inocula el fermentador para iniciar un cultivo de células. Como ejemplo de este tipo de fermentación podemos citar la fermentación alcohólica para producción de vinos, donde se cargan los fermentadores, que por cierto pueden ser grandes toneles de roble, como barriles, que se llenan con jugo de uvas previamente maceradas que han liberado el jugo de la uva, y después se hace la inoculación de ese jugo de uva para que durante un proceso que puede durar una semana, 15 días o inclusive hasta un mes, depende inclusive de la temperatura ambiental, porque generalmente esos toneles de roble no están enchaquetados. Entonces el azúcar del jugo de uva, generalmente glucosa, es utilizado por las levaduras para crecer, forman biomasa, y en ausencia de aireación esa biomasa de levaduras entra en un metabolismo fermentativo
que hace que se reproduzcan las células de levadura, pero que se forme un producto entre comillas de desecho, que es el etanol, el alcohol etílico, que se va acumulando en el medio y así se va formando el vino, un vino joven, porque después hay que añejarlo ya en botellas. Entonces es un ejemplo clásico de una fermentación por lotes. También tenemos el caso de la producción de ácido cítrico, en el cual se puede utilizar sacarosa, azúcar de caña, como sustrato, y se utiliza el hongo Aspergillus niger para que crezca en un proceso por lotes que puede durar el tiempo de fermentación alrededor de 7 u 8 días y forme ácido cítrico que queda acumulado en el medio de cultivo. Así como se hace en las instalaciones de la empresa Sucroal, que queda entre Palmira y Cali, en el Valle del Cauca. Allá tienen unos grandes fermentadores, una batería de hasta 10 fermentadores de más o menos 300 metros cúbicos cada uno. Eso implica unos tanques cilíndricos de alrededor de 6 metros de diámetro y de fácilmente unos 4 o 5 pisos de altura. El siguiente tipo de fermentación se refiere a la fermentación por lotes alimentados, conocida en inglés como Fed batch fermentation. Batch de la palabra lote y fed, el participio pasado del verbo to feed, alimentar. Entonces, lote alimentado. ¿Cómo se organiza este proceso? Básicamente sigue siendo un proceso por lotes, en el cual tenemos el bioreactor y se hace de nuevo el lavado y desinfección. Pero el llenado del fermentador con el medio de cultivo no se hace hasta el mismo volumen que se hace en un fermentador por lotes, sino que se hace en un volumen más pequeño. Entonces se llena parte del bioreactor. Luego se lleva a cabo la esterilización de ese medio para proceder después a la inoculación, en donde se agregan los microorganismos. Y ahí inicia el proceso de fermentación en sí, que se lleva a cabo durante un periodo de tiempo. Pero luego de esa fermentación se realiza un segundo llenado del tanque, agregando una porción adicional de medio, mientras continúa la fermentación. Luego se realiza un tercer llenado, donde se agrega otra porción de medio de cultivo, y así sucesivamente. Esto puede ocurrir varias veces. Ya al final, cuando se llega al límite que se ha definido para no llenar más el tanque, se deja que termine la fermentación y se realiza el proceso de descargue. Luego del cual vuelve y se lava el fermentador, se desinfecta e inicia otro ciclo productivo, otro lote, en el cual durante el lote se agrega más materia prima, más medio de cultivo. Esa es la particularidad de la fermentación por lotes alimentados. ¿Y por qué se realiza una fermentación con esta complicación de ir agregando diferentes porciones de medio de cultivo líquido durante el proceso mismo de fermentación? Esto se lleva a cabo con el objetivo de mantener la concentración del sustrato en niveles bajos durante todo el proceso de cultivo celular, durante la fermentación. Esto se observa más claramente si examinamos la cinética del proceso, es decir, cómo se organiza el proceso en el tiempo. Entonces, aquí tenemos el tiempo en horas y de nuevo la concentración de biomasa y de sustrato en gramos por litro. Entonces, cuando se llena el fermentador con el primer llenado, se llena de tal manera que ese primer volumen de medio de cultivo tenga una concentración de sustrato baja, por ejemplo, 20 gramos por litro. Y se lleva a cabo, lógicamente, la inoculación de la biomasa celular, por ejemplo, 1 gramo por litro. Durante esta primera etapa, los microorganismos se empiezan a desarrollar en esta porción del líquido, en este volumen inicial del líquido, y van consumiendo sustrato hasta que ese sustrato se acaba. Mientras tanto, los microorganismos van creciendo hasta ese punto en que se acaba el sustrato por primera vez. En este momento se agrega entonces la segunda porción de sustrato, es decir, de medio cultivo líquido, el llenado 2.
con medio de cultivo fresco. Y eso hace que la concentración de sustrato vuelva y suba, por ejemplo, hasta un nivel de 20 gramos por litro. De nuevo, la fermentación nunca ha parado, los microorganismos van a seguir creciendo ya en esa nueva porción de sustrato, en ese nuevo volumen, junto con el anterior, lógicamente. Entonces siguen creciendo y el sustrato va a volver a disminuir hasta que vuelve y se termina, se consume. En ese momento se hace una tercera adición de medio de cultivo, el llenado 3, y los microorganismos vuelven y empiezan a utilizar esos nuevos azúcares, esos nuevos sustratos que han ingresado con la nueva porción y siguen creciendo. Hasta que de nuevo el sustrato se consume y así sucesivamente se pueden realizar varias alimentaciones al medio de cultivo, al bioreactor durante el proceso de fermentación. Lo que llamamos un lote que se va alimentando cada ciertos periodos de tiempo. Es decir, un lote alimentado, que es lo que representamos acá con estas concentraciones de sustrato que van disminuyendo. Mientras tanto, los microorganismos van creciendo hasta que ya el proceso se termina y los microorganismos ya no crecen más. Es decir, hasta que terminamos el tiempo de fermentación. En este momento el bioreactor se descarga y se prepara para el siguiente lote, donde se repite todo este proceso alimentando periódicamente el bioreactor con nuevas porciones o con nuevos volúmenes de medio de cultivo fresco. De esta manera, la concentración de sustrato nunca durante el proceso de fermentación va a estar por encima de un valor, por ejemplo, en este caso de 20 gramos por litro o un valor un poquito más alto de 25 gramos por litro. Pero no se va a comparar con la concentración que teníamos mucho más alta de sustrato en el proceso por lotes, que se cargó todo el sustrato desde el principio en el medio de cultivo y durante el proceso de fermentación no se agregó más medio de cultivo al tanque. Por eso había que agregar toda la fuente de carbono, todos los azúcares con una concentración alta desde el principio, de 150 gramos por litro. Entonces aquí durante la mayor parte del proceso de cultivo la concentración de los azúcares va a estar, por ejemplo, por encima de 20 gramos por litro. Solamente al final va a estar por debajo de ese valor. Aquí sí se garantiza que siempre vamos a tener una concentración de azúcares por debajo de ese valor, mayor o igual a 20 gramos por litro. ¿Y por qué se quiere que la concentración de la fuente de carbono o de un sustrato en particular no sea más alta durante el cultivo de un valor, por ejemplo 20 gramos por litro? Debido al proceso de represión catabólica, que es un concepto bioquímico y que palabras más, palabras menos se refiere a lo siguiente: un microorganismo no va a trabajar de igual manera cuando dispone de una concentración alta de la fuente de carbono a cuando dispone de una concentración pequeña. En algunos casos, ciertos microorganismos con altas concentraciones de sustrato inhiben su crecimiento, lo cual puede ser un poco contradictorio. Inhiben su crecimiento y crecen mucho más rápido si se mantiene la concentración de sustrato por debajo de ciertos límites. De manera coloquial, imaginémonos que nosotros estamos trabajando en una oficina y que por la mañana nos traen a las 7 de la mañana un tinto, un café. A las 8 de la mañana nos traen un desayuno con una arepa con mantequilla, con queso, huevos pericos, pan, chocolate y jugo de naranja. A las 11 de la mañana nos traen un café con leche, con un buñuelo o un pan de bono, las 11. Hacia la 1 de la tarde nos traen el almuerzo, un sancocho espinazo de cerdo, con arroz, más carne, ensalada, jugo. Hacia las 4 de la tarde nos traen un algo, puede ser una empanada con café con leche o una ensalada de frutas. Y hacia las 8 de la noche nos traen una cena, una punta de anca con papas a la francesa y vino.
vino tinto. Y después, hacia las 11 de la noche, nos traen galletas con queso fundido y de nuevo café con leche. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos por lo menos sin hambre. Vamos a trabajar muy bien durante todo ese periodo de tiempo. Constantemente nos han ido dando comida y vamos a trabajar mucho mejor. Mucho mejor en comparación a ¿qué? A que nos den todo desde las 7 de la mañana. Estamos en un salón, empezamos a trabajar, por ejemplo, trabajo de oficina en un computador, etcétera, pero nos van trayendo a esa oficina de una vez. A las 7 de la mañana nos traen 5 cajas de arroz chino, 8 botellas de 3 litros de gaseosa, una olla con mazamorra, varias cajas con carne sudada, varias cocas con ensalada, una garrafa de jugo, 3 cajas de leche, etc. Ante eso nos vamos a abrumar a las 7 de la mañana y vamos seguramente a comer mucho algunos u otros no van a querer comer, pero sea como sea, ante la disponibilidad de tanta comida, es posible que algunos que están trabajando empiecen a sentir síntomas de indigestión, de pesadez, de llenura, por un excesivo consumo de alimentos al principio, y al final de la noche puede que ya al contrario ya no tenemos ya ni ganas de comer, ni tampoco, o se hayan acabado las reservas de comida. Entonces, fíjense que trabajamos diferentes y nos dan la comida espaciada, con porciones relativamente pequeñas, así nos dan la comida todo de una vez. Ahora, en términos bioquímicos, ¿a qué se refiere la represión catabólica? No en términos tan gastronómicos. Entonces, imaginemos una célula bacteriana. Aquí está la bacteria, aquí está la pared celular de la bacteria. Y digamos que a la bacteria ingresó glucosa del medio de cultivo. Entonces tenemos en el citoplasma de la bacteria glucosa. Esa glucosa, como ustedes ya lo vieron en introducción a la bioquímica, donde vienen los ciclos metabólicos, esa glucosa generalmente en los microorganismos, en los seres vivos, se somete a glucólisis, donde ocurre una serie de reacciones. La primera reacción, catalizada por una enzima llamada hexoquinasa, implica que la glucosa se fosforila, es decir, toma un fosfato de la molécula de ATP y se convierte en glucosa 6-fosfato. Después, esa glucosa 6-fosfato se isomeriza y se convierte en fructosa 6-fosfato. Y después se convierte en otra reacción enzimática. Entonces aquí tenemos la primera enzima, aquí hay otra enzima 2, después otra enzima 3 que cataliza esos procesos. Se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Y así sucesivamente hasta que al final se convierte esa glucosa en 2 moléculas de piruvato. Y ese piruvato se puede descarboxilar y unirse a una molécula de coenzima A para formar el acetilcoenzima A, que puede entrar a su vez a una serie de reacciones de transformación que se llama el ciclo de Krebs. De ese ciclo de Krebs se obtiene energía en forma de ATP y también en forma de NAD reducido, y después estos NAD reducidos, que son en últimas portadores de electrones, llegan a la membrana donde sufren un proceso llamado de cadena de transporte de electrones con fosforilación oxidativa, que al final genera una cantidad importante de ATP con la participación del oxígeno. Se considera el aceptor de electrones y se convierte en agua. Entonces, todo este proceso son ciclos metabólicos muy comunes a todos los seres vivos. En este contexto, algunos microorganismos, cuando hay una concentración muy alta de glucosa, se produce su conversión rápidamente en piruvato, después en acetilcoenzima A, pasa al ciclo de Krebs y forma mucho ATP. Y es posible que alguno de estos productos que se va formando por acá
de alguna manera inhibe la primera enzima que cataliza la primera reacción del proceso, es decir, la exoquinasa. Es decir, entre más glucosa se transforme y vaya generando todos estos productos hasta la energía final, en forma de ATP, se va formando un compuesto intermediario que puede inhibir, por ejemplo, por inhibición competitiva o no competitiva, como lo vimos en las clases de tecnología enzimática, a la enzima exoquinasa. Esto es un ejemplo hipotético, a la enzima exoquinasa. Y por lo tanto, al inhibirla, esta glucosa no se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato no se va a transformar en fructosa 6-fosfato, ni tampoco en todas las demás moléculas. Y por lo tanto, el proceso de conversión de glucosa se ralentiza o se detiene. Y eso hace que el microorganismo deje de obtener energía en forma de ATP que requiere para su crecimiento celular. ¿Por qué? Porque hubo concentraciones muy altas de glucosa que entraban a la célula e hicieron que este ciclo de inhibición, una especie de retroalimentación negativa, que este ciclo de inhibición ocurriera haciendo que se inhibiera la exoquinasa. Pero si hay baja concentración de glucosa, entonces esas bajas concentraciones de glucosa hacen que el ciclo metabólico se lleve a cabo de una manera más lenta o menos intensa, que haga que la concentración de este producto de acá, que inhibe la exoquinasa, sea muy baja y que tan pronto se forme, sea consumido en la siguiente reacción. Es decir, no se alcance a acumular. Porque si se acumula, pues ocurre lo que les había dicho en el caso anterior, cuando había una concentración muy alta de glucosa. Empieza a haber una inhibición de este producto metabólico hacia la enzima exoquinasa y se interrumpe el proceso. En cambio, si tenemos pocas concentraciones de glucosa en el medio, este proceso va a ir de una manera más controlada, más lenta, menos intensa, y hace que no se acumule en el medio este producto que inhibe la exoquinasa, la primera reacción del proceso. Y esto que conlleva, al no inhibirse, se va a formar cantidades de ATP suficientes para que el microorganismo forme más células de bacteria y más células de bacteria, y de esta manera la concentración de biomasa sea mayor que en el caso cuando la concentración de glucosa al inicio de la fermentación es mucho más alta. Esto es lo que llamamos represión catabólica, y es un proceso complejo a nivel metabólico dentro del citoplasma celular que tiene que ver con la forma como van ocurriendo las diferentes reacciones enzimáticas en una vía metabólica. Esta es una vía metabólica o una ruta metabólica que conduce a la formación de ATP, que es el que necesita la célula para poderse reproducir. Para poderse reproducir se requiere energía. Lógicamente, también se requiere glucosa y otros nutrientes, pero sin esa energía no se va a poder reproducir la célula. Conclusión: con menores concentraciones de glucosa se forma más ATP para formar más biomasa celular. Eso no ocurre en todos los microorganismos, sino que ocurre en algunos microorganismos en particular. Por eso, para obtener una concentración de biomasa alta, por ejemplo una concentración de 90 gramos por litro, se requiere, en algunos casos, vuelvo y enfatizo, que la concentración de sustrato durante el proceso de fermentación esté por debajo de un límite, en este caso por debajo de 20-25 gramos por litro. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la levadura de panificación, que es la levadura convencional Saccharomyces cerevisiae, que es la misma que se utiliza para la fermentación alcohólica, para producir etanol. Entonces, ¿cuándo se quiere como producto la levadura Saccharomyces cerevisiae? Cuando queremos obtener levadura de panificación. Y este es el proceso que ocurre o que está implementado en empresas como Levapan en Tuluá o la antigua Fleischmann en Palmira, donde se utilizan medios de cultivo basados en melasas de caña, un subproducto de la industria azucarera. Esas melasas se disuelven, como lo vamos a hacer en el laboratorio, y se llevan a una concentración pequeña, una concentración baja. Entonces se inicia la fermentación y se van agregando
poco a poco diferentes porciones, volúmenes de medio de cultivo fresco, de tal manera que la concentración de sustratos se mantenga baja, la concentración de azúcares que vienen de la melaza, que están en las melasas diluidas, y hacer de esa manera que no haya represión catabólica y la concentración de biomasa sea la más alta posible. ¿Y por qué queremos que la concentración de biomasa sea la más alta posible? Porque el producto, precisamente la levadura de panificación, después esta biomasa se centrifuga o se filtra y se concentra para vendérselo a los panaderos. Resulta que en el caso de la fermentación por lotes, con la misma levadura Saccharomyces cerevisiae y con el mismo medio basado en melasas, si se trabaja en un proceso por lotes, no se va a obtener esa misma concentración de biomasa. Es posible que aquí la concentración de biomasa apenas llegue a unos 40 o 50 gramos por litro. ¿Y por qué? Por el proceso de represión catabólica. La levadura trabaja diferente cuando tenemos concentraciones más altas de la fuente de carbono, en este caso de los azúcares de la melaza. Y por la represión catabólica, entonces, como el mismo palabra lo dice, hay una represión en las vías catabólicas, es decir, en la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Y eso hace que la levadura no crezca tan fácilmente y tan rápido cuando hay mayores concentraciones. De hecho, en la fermentación alcohólica, ya no para producir levadura de panificación, sino para producir etanol, se requiere que, por el contrario, haya una alta concentración de azúcares al principio y ya después se obtenga así una concentración alta, pero del producto que sería el etanol. Y no importa que la concentración de biomasa sea más baja, porque lo que necesitamos es que se produzca etanol. Y este es el ejemplo clásico de cómo un mismo microorganismo con el mismo medio de cultivo, basado en este caso en melasas, trabaja de diferente manera en un proceso por lotes o en un proceso por lotes alimentados. Otro tipo de fermentación, considerando el régimen temporal, es la fermentación o cultivo por lotes repetidos, o en inglés Repeated batch fermentation. Este tipo de cultivo también es en esencia un proceso por lotes, en el que de nuevo se tiene la etapa inicial de lavado y desinfección del tanque, de llenado, de esterilización del medio, de inoculación y de fermentación. Pero el proceso en sí de fermentación se organiza de manera diferente a la fermentación por lotes o a la fermentación por lotes alimentados. Entonces, tenemos el bioreactor, el tanque que está vacío, se lleva a cabo el lavado y desinfección y se llena con el medio líquido hasta el nivel que previamente se ha definido. Luego, ese medio líquido se esteriliza y se le agregan los microorganismos, es decir, se lleva a cabo la adición del material de siembra o inoculación. Después de la inoculación, entonces empieza el proceso de fermentación propiamente dicha, donde los microorganismos empiezan a consumir el sustrato y formar biomasa celular y el producto de interés, sea extracelular o intracelular. Luego, cuando se consume el sustrato en la fermentación, no se descarga el medio líquido, sino que se detiene la agitación y se deja que las células de los microorganismos se decanten y sedimenten y formen una capa de líquido con alta concentración de microorganismos, dejando arriba la mayor parte del volumen clarificado con pocos microorganismos. En este momento se lleva a cabo con una bomba la succión del medio líquido que está en la parte superior, es decir, de la capa clarificada de medio líquido, después de que se ha sedimentado la biomasa. Entonces aquí tenemos el bioreactor cuando ya se ha sedimentado la biomasa, se ha succionado el medio líquido y tenemos esa capa de líquido y tenemos un volumen remanente que queda con alta concentración de células. Para que esto se lleve a cabo se necesita que las células tengan propiedades floculentas, es decir, que se puedan aglomerar formando flóculos, aglomeraciones de células que ganan peso y entonces sedimentan. Eso es crucial para la fermentación o cultivo por lotes repetidos. Si la célula no tiene esas propiedades, pues es imposible organizar un proceso por lotes repetidos. Y no todos los microorganismos tienen las propiedades. Algunas bacterias sí son floculentas,
o algunas levaduras, no todas, lo cual impone una restricción, una limitación para este tipo de cultivo por lotes repetidos. Una vez se ha hecho la succión del medio líquido, se alimenta una nueva porción de medio líquido fresco, que lo representamos aquí de esta manera. Se hace la adición de medio de cultivo fresco hasta el volumen previamente predefinido, y entonces estos microorganismos que estaban acá sedimentados se resuspenden, porque además se reinicia la agitación, se resuspenden y empiezan a consumir los sustratos, los nutrientes que vienen con esa nueva porción de medio de cultivo fresco. De esa manera, después se repite el proceso, es decir, se realiza un lote repetido hasta que el sustrato se consuma, se detiene la agitación, se deja que la biomasa sedimente, se succiona el medio líquido ya gastado o con sustrato agotado y de nuevo se agrega medio de cultivo fresco. De esta manera nos ahorramos, utilizando la misma biomasa dentro del tanque, nos ahorramos las etapas de lavado y desinfección y de descargue. Lógicamente el medio de cultivo fresco que se agrega ya previamente debe ser esterilizado si es que lo requiere el cultivo. De la misma manera como se hace en el caso de la fermentación por lotes alimentados, que también las porciones de sustrato de medio líquido que se agregan ya están previamente esterilizadas, sea en un intercambiador de placas o en un intercambiador de tubo en tubo, que son los más utilizados. Y se vuelve y se repite el proceso para ir ahorrando los tiempos de operaciones suplementarias entre lote y lote, y se repiten estos ciclos hasta que ya los microorganismos empiezan a liberar sustancias de excreción del metabolismo, sustancias tóxicas que inhiben el crecimiento de ellos mismos y que se van acumulando en el medio de cultivo a través de todos estos lotes repetidos, además de la formación lógicamente del producto de interés. Pero siempre se van formando de una manera u otra unas sustancias que inhiben el crecimiento celular, es inevitable, y por eso este proceso no se puede hacer repetidamente durante muchos ciclos. Cuando ya no se puede realizar más lotes repetidos, entonces se lleva a cabo el descargue y se inicia un nuevo proceso de fermentación por lotes repetidos, lavando ahí sí el tanque, desinfectándolo y volviendo a repetir todo este proceso. En el tiempo, ¿cómo se visualiza un cultivo o fermentación por lotes repetidos? Entonces tenemos aquí el tiempo en horas y aquí el sustrato y la biomasa en gramos por litro. Entonces, cuando se lleva a cabo el primer llenado y se esteriliza, se establece entonces una concentración inicial de sustrato, que luego ese medio de cultivo se inocula con microorganismos y empieza la fermentación propiamente dicha. En esa fermentación del primer lote, el sustrato se va consumiendo y la biomasa va aumentando su concentración. Cuando se termina el sustrato, entonces inicia un nuevo lote, pero aprovechando que se hace en el mismo tanque, el proceso no se interrumpe y al agregar medio de cultivo fresco, la concentración de sustrato va a aumentar, digamos hasta este nivel. En ese segundo lote, donde se repiten cada una de estas etapas, entonces la concentración de sustrato vuelve y baja, se consume y los microorganismos van a seguir creciendo, que esa es la idea de la fermentación por lotes repetidos. Si está buscando un producto de interés, aparte de la biomasa, los microorganismos estarán entonces durante este proceso formando, sintetizando ese producto de interés. E iniciamos otro lote repetido. Y así sucesivamente, hasta que la biomasa ya no crece más y entonces se termina el proceso de lotes repetidos. ¿Para qué se hace esto? Repito, para ahorrarnos el tiempo de operaciones suplementarias entre lote y lote. Recuerden que al terminar un lote de fermentación hay que volver a repetir el ciclo, hay que volver a lavar y desinfectar, volver a llenar con un medio de cultivo nuevo, esterilizar, inocular y empezar otro proceso de fermentación, como lo tenemos en un proceso convencional por lotes. Pero acá la idea es aprovecharnos de las propiedades floculantes de ciertos microorganismos que permiten y favorecen su sedimentación, y al sedimentarlos, al decantarlos, pues no necesitamos llevar a cabo un proceso de inoculación de nuevo, sino simplemente volver a agregar medio de cultivo fresco y reiniciar en el mismo tanque con la misma biomasa anterior otro lote de fermentación. Los llamamos lotes repetidos y la idea es poder
disminuir o eliminar esos tiempos muertos de operaciones suplementarias. Pero esto no se puede repetir infinitamente. Como les había comentado, debido a que también se generan productos de inhibición, además del producto de interés durante el cultivo. Y por eso, entonces, después de un número en realidad no muy alto de lotes repetidos, se tiene que suspender el proceso, digamos unos 5, 6, 8, 10 lotes, y reiniciar otro ciclo productivo, vaciando el tanque y de nuevo lavándolo, desinfectándolo, llenándolo e iniciando otro proceso de lotes repetidos. Este régimen se ideó, como siempre, para tratar de convertir un proceso discontinuo por lotes, tratar de convertirlo en un proceso semicontinuo que tenga mayor productividad, ya que vamos eliminando lo más que podamos los tiempos de operaciones suplementarios. En realidad no se trabaja mucho este tipo de régimen en la industria porque se puede provocar mucha contaminación. Además, recuerden, igual que en el proceso de lotes alimentados, cuando se agregan nuevos volúmenes o nuevas porciones de medio de cultivo fresco, pues previamente se ha esterilizado ese medio en otro tanque o en algún esterilizador de placas o de tubo en tubo. Sin embargo, hay alto peligro de infección porque el sistema termina siendo abierto. Como ejemplo tenemos la producción de alcohol carburante, que a nivel piloto se ha tratado de realizar este proceso con buenos resultados. A nivel semi-industrial o industrial, pues hay otros regímenes que han mostrado mayor productividad, precisamente como el que vamos a ver a continuación, que es la fermentación o cultivo continuo. El siguiente tipo de fermentación por régimen temporal se refiere a la fermentación o cultivo continuo, o en inglés continuous fermentation. En este caso, la fermentación del cultivo se organiza de manera muy diferente. Tenemos un tanque donde se tiene medio de cultivo fresco que se bombea a el fermentador. Generalmente está agitado ese fermentador. Y del mismo fermentador, del mismo bioreactor, se está extrayendo de manera continua, a través de un sistema de bombas, caldo de cultivo. Entonces aquí entra una corriente de medio de cultivo, generalmente sin microorganismos, medio de cultivo fresco, y aquí sale una corriente de caldo de cultivo, ya con microorganismos. ¿Qué ocurre? Cuando se llena el fermentador, pues lógicamente se agregan los microorganismos al principio del proceso, y los microorganismos empiezan a consumir el sustrato contenido en este medio de cultivo, empiezan a desarrollarse, y cuando se llega a ciertas condiciones se empieza el bombeo, la succión del caldo de cultivo con esta bomba, pero al mismo tiempo la alimentación de medio de cultivo fresco con esta otra bomba, de tal manera que el volumen de operación se mantenga constante. Por ejemplo, si tenemos un volumen de 100 litros, si constantemente se bombea el caldo de cultivo de salida del tanque a una velocidad de 3 litros por minuto, entonces constantemente debe alimentarse el medio de cultivo con ese mismo caudal, a razón de 3 litros por minuto. Entonces el caudal de alimentación, de la corriente de alimentación, debe ser igual al caudal de la corriente del efluente de salida. Esta es la corriente de alimentación y este es el efluente. En el efluente van a salir también microorganismos. Y también el producto de la fermentación que se quiere obtener. Entonces, en este caso ya no hablamos de tiempo de fermentación, sino de tau o T barra, que es el tiempo de residencia. Es decir, cuánto se demora una porción del líquido que entra al medio de fermentación, cuánto se demora dentro del tanque hasta que sale. Un pequeño volumen de líquido es un concepto que ustedes seguramente vieron en mecánica de fluidos. Ese tiempo de residencia promedio, tau o T barra, va a ser la relación entre el volumen de operación y el caudal. El volumen de operación está en metros cúbicos o en litros y el caudal está en metros cúbicos por hora o en litros por minuto. Y esto nos va a dar en unidades de tiempo, en este caso en horas. A diferencia del
tiempo de fermentación en un proceso por lotes, que se refiere al tiempo en el cual la biomasa va creciendo y los sustratos se van consumiendo hasta que se descarga el líquido o el caldo de cultivo en el fermentador. Durante ese tiempo no se agregan nuevas porciones de sustrato. En cambio acá, constantemente, cada hora, cada minuto, cada segundo está entrando medio de cultivo fresco al fermentador y está saliendo caldo de cultivo del fermentador o del bioreactor. ¿Y por qué se hace esto? Porque siempre que se pueda realizar un proceso de estos a nivel industrial, siempre la productividad volumétrica de un proceso continuo va a ser mayor que la productividad volumétrica de un proceso por lotes. En este caso en particular, para un proceso continuo, la productividad volumétrica la vamos a llamar PR sub V, va a ser igual a la concentración de producto de la fermentación sobre el tiempo de residencia promedio, tau. ¿Esto en qué unidades está? Si el producto está, por ejemplo, en gramos sobre litro y el tiempo está en horas, pues la productividad volumétrica va a ser igual a gramos sobre litro en una hora. O lo que es lo mismo, haciendo las respectivas conversiones, en kilogramos sobre metro cúbico en una hora. ¿Y qué me indica la productividad? ¿Qué tanta masa de producto se puede obtener a partir de cada litro o metro cúbico de caldo de cultivo durante una hora de proceso? En el caso del proceso por lotes, la productividad se define como la concentración de producto de la fermentación sobre el tiempo de un lote. Y recuerden que el tiempo de un lote se compone del tiempo de la fermentación más el tiempo de operaciones suplementarias. Y precisamente el hecho de que tengamos operaciones suplementarias, es decir, que tengamos que lavar y desinfectar el bioreactor, llenarlo, esterilizarlo, inocularlo, llevar a cabo la fermentación para después descargarlo e iniciar la preparación para el siguiente lote, hace que la productividad sea más baja. ¿Por qué? Durante estos tiempos de operaciones suplementarias tenemos un tiempo muerto en el cual no se forma producto. Que por cierto, el producto puede ser también la misma biomasa. En este caso, el producto es el etanol, pero puede ser también la misma biomasa celular, como en el caso de la producción de levadura de panificación. Mientras que en el proceso continuo no tenemos tiempo de operaciones suplementarias. Solamente al principio, cuando se puso en marcha el proceso de cultivo continuo. Pero una vez que este proceso se estabiliza y se accionan las dos bombas, tanto de alimentación de medio de cultivo fresco como de remoción, succión del caldo de cultivo, este proceso puede durar, si se estabiliza y entra en lo que se llama estado estacionario, es decir, no cambian las concentraciones de biomasa, de sustrato, de producto con el tiempo, puede durar no una semana, 2 semanas, sino 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, inclusive hasta 1 año, o hay casos hasta de 2 años, constantemente produciendo o formando el producto de la fermentación. Y en todo ese proceso no necesitamos sino lavar y desinfectar el tanque, llenar el tanque solamente una vez y al final del proceso, y no constantemente con cada lote de fermentación. Esa es la razón por la cual este proceso de fermentación o cultivo continuo es más atractivo desde el punto de vista industrial. El problema es que este proceso, como lo ejemplificamos acá, es fácil de dibujar, pero es más difícil de llevar a la práctica. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque fácilmente este tanque de medio de cultivo se puede contaminar con otros microorganismos que no sean los de proceso, por ejemplo con bacterias contaminantes. O puede ocurrir acá también una contaminación. Y si se contamina el medio de cultivo durante la fermentación, pues puede que entonces ya no se forme el producto que queremos, sino que se forme una biomasa de bacterias contaminantes. Y estaríamos gastando medio de cultivo, azúcares, nutrientes, energía eléctrica para
garantizar la agitación dentro del bioreactor, inclusive también medios de transferencia de calor para calentar o enfriar el fermentador, la electricidad de las bombas, pero para producir bacterias contaminantes, no el producto que nos interesa obtener. Entonces aquí tenemos un alto riesgo de infección, es decir, de contaminación. El proceso también se puede desestabilizar. Es decir, que las concentraciones de sustrato, de biomasa y producto dentro del tanque de fermentación, que son las mismas de la salida del efluente, empiecen a cambiar con el tiempo. Y puede ser que, por ejemplo, la concentración de biomasa crezca tanto o aumente tanto que pueda empezar a generar obstrucción de las tuberías, y por lo tanto en esas tuberías pueden entrar la biomasa en fermentación anaeróbica y producirse un proceso inclusive de una especie de putrefacción. O por el contrario, puede que la concentración de biomasa baje tanto que el bioreactor se quede sin biomasa, y por lo tanto lo que vamos a tener es que entra medio de cultivo fresco y sale medio de cultivo fresco. No tendremos ningún proceso de fermentación. Y además hay otra gran desventaja en este proceso de fermentación continua, que es la inestabilidad genética, al cual me voy a referir más adelante cuando veamos la cinética del cultivo continuo. Pero por el momento adelanto que cuando un microorganismo se cultiva durante mucho tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, en un tanque de cultivo bajo las mismas condiciones, ese microorganismo puede cambiar su información genética, convirtiéndose en otra cepa, en otro linaje, porque entre más se multiplica un microorganismo, mayor posibilidades hay de mutaciones que haga que cambie el ADN y también cambie las propiedades de ese microorganismo. Y al cambiar las propiedades del microorganismo, puede que ya deje de producir el producto que queremos obtener en las concentraciones que necesitamos para que el proceso sea rentable. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cepa de Aspergillus niger que produzca ácido cítrico, pero lo tenemos constantemente cultivando y reproduciéndose en un fermentador durante todo un año, puede que al final de ese año los microorganismos ya hayan mutado y ya hayan dejado de producir una alta concentración de ácido cítrico, y más bien empiezan a formar biomasa, que es lo que la evolución natural y las mutaciones persiguen cuando cambia el ADN, precisamente para continuar la mayor reproducción de la especie. Entonces, eso en términos generales es la inestabilidad genética, y eso puede dar al traste con la organización de un proceso de fermentación continua, porque va a hacer que el producto de la fermentación disminuya con el tiempo. Y la idea es que acá, en una fermentación continua, no cambien los parámetros del proceso durante el tiempo y se pueda estabilizar ese proceso durante prolongados periodos de tiempo. Estas son las principales desventajas de la fermentación continua, que hace que, aunque sea un proceso mucho más atractivo en términos de productividad volumétrica, sea menos implementado en la industria. Como ejemplo tenemos de nuevo la producción de etanol. En particular para utilizarlo como alcohol carburante, es decir, para oxigenar la gasolina de los carros. En este caso, a diferencia de la obtención de etanol para producir vino, aquí no necesitamos que el caldo de cultivo al final tenga un aroma, un bouquet, tenga ciertas propiedades organolépticas que lo conviertan en un vino que pueda ser aceptado por el consumidor. Aquí no nos importan las propiedades organolépticas, aquí lo que nos importa es que obtenga la mayor cantidad posible de etanol. Entonces, producir alcohol para utilizarlo como alcohol carburante no va a ser rentable en un proceso por lotes, sino en un proceso continuo de fermentación, como justamente se hace en los ingenios del Valle del Cauca, para la producción de alcohol carburante en grandes cantidades para oxigenar en un 10% la gasolina que se consume en el país. También otro de los productos que se obtienen por fermentación continua es la llamada proteína unicelular, que en inglés se conoce como SCP o Single Cell Protein. ¿A qué se refiere la proteína unicelular? A biomasa de levaduras, generalmente de la especie Candida utilis, parecida a Saccharomyces cerevisiae, pero crece con mayor velocidad, y estas levaduras tienen en su citoplasma una alta concentración de proteínas con aminoácidos esenciales,
y de vitaminas, lo que hace que esta proteína celular, estas levaduras, cuando se separan del caldo de cultivo, se secan, puedan ser utilizados como componente de concentrados para animales, por ejemplo para rumiantes, para bovinos, para aves, etcétera, para cerdos, convirtiéndose en una alternativa nutricional para la alimentación animal, sobre todo en países que tienen estaciones y que de pronto no tienen una disponibilidad de pastos durante todo el año. Entonces, a eso es lo que llamamos proteína celular, que es la biomasa de levaduras que tiene un alto contenido de proteínas con aminoácidos esenciales y de vitaminas, y que puede servir como fuente de nitrógeno y fuente de vitaminas y fuente de aminoácidos esenciales para la alimentación de ganado o de otros tipos de animales de cría. En estos casos, la levadura seguirá siendo levadura por mucho que se siga multiplicando, entonces no hay tantos problemas de inestabilidad genética. Lo mismo que en el caso del alcohol, la levadura Saccharomyces cerevisiae siempre va a producir alcohol bajo determinadas condiciones y no va a perder esa capacidad, que tiene que ver ya con un tipo de metabolismo que tiene la levadura naturalmente. Por eso también se puede obtener alcohol siempre en un fermentador que trabaje en régimen continuo durante largos periodos de tiempo.